Responsabilidad de Revista Semana. Revista Semana presenta su programa Debate. Buenos días, estimado televidente. Sean cordialmente bienvenidos a una emisión más de su programa Debate, recordándoles que este es llevado a cabo gracias al gentil patrocinio de su revista Semana, abordando en otro domingo otro tema de interés, en esta oportunidad denominado la inconstitucionalidad de las reformas al sistema judicial. Para ello, en esta mañana de domingo 10 de noviembre, cuento en el estudio con un panel de profesionales en la materia, a quienes paso a identificar a continuación. Agradeciendo la presencia en esta oportunidad del doctor Salvador Nelson García Córdoba, miembro del Consejo Nacional de la Judicatura. También con el doctor Roberto Oliva, presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados. También con la amable presencia del doctor Armando Peña Quesada, en carácter de analista jurídico, como también con el licenciado Félix Ulloa, en esta oportunidad, como asesor jurídico del Partido del Movimiento Nacional Revolucionario MNR, para quienes damos la más cordial bienvenida. Permítanos un momento, regresamos para dar inicio a la primera ronda de su programa Debate. Continuamos. Unida El Salvador. Yantesal le da un servicio total, alineado, balanceo, lubricación y llantas, gasolina, accesorios para automotores. Yantesal en llantas, un servicio total. Gratis, revisión de llantas. Traiga su vehículo a Yantesal, gasolinera Chevron San Carlos, Quinta Avenida Norte y calle San Carlos, teléfono 26-3209. En apenas 6 meses, el programa social del Gobierno de la República a través de las municipalidades está dando sus frutos. 283 familias en 50 comunidades tienen sus cultivos hidropónicos. 4.152 jóvenes en 175 comunidades están aprendiendo un oficio. 26 hogares comunitarios en 25 comunidades funcionan normalmente. 198 bancos comunales en 198 comunidades ya están operando. Y esto solo es el principio. Las comunidades están recibiendo las facilidades para salir adelante. Hoy, el desarrollo está en sus manos. CONARA. Ahora en El Salvador, un nuevo concepto en revista. Revista Época. Arte y cultura. Ciencias, economía, espectáculos, moda y belleza. Revista Época. Deportes, decoración, astrología, humor, ecología. Revista Época, especialmente para usted. En un país de derecho, el narcotráfico, como todo delito, debe ser castigado. Fiscalía General de la República. CENITEC invita a la charla la encíclica Centésimos Annus y su influencia en la consolidación en el proceso de paz en El Salvador. Fecha, miércoles 13 de noviembre. Lugar, Hotel El Salvador, Salón Izalco. Hora 4 de la tarde. Admisión gratuita. En esta oportunidad sintoniza su programa Debate y gracias por estar con nosotros. Entrando en materia sobre este tema tan interesante y sobre todo con bastante que aportar, la primera ronda en esta oportunidad será abierta por el doctor García Córdoba. Doctor, ¿son inconstitucionales las reformas ratificadas por la Asamblea Legislativa en lo que concierne al sistema judicial? Yo quisiera emitir un criterio conceptuado antes de llegar a esa conclusión, con el objeto tal vez de llevar o conllevar a mis estimados colegas aquí presentes a posiciones divergentes o convergentes al tema. En primer lugar, quisiera decir un criterio que es fundamental, y es que las reformas provienen de hechos
que no son estrictamente la metodología tradicional para reformar un sistema jurídico, menos de la envergadura de una constitución política. Consecuentemente, eso les da un cariz muy especial. Uno de ellos, la precipitación, el otro es la coerción, ya sea nacional o internacional, la compulsión hacia una prisa acelerada de la implementación de estos conceptos jurídicos. He querido señalar esto muy brevemente porque eso va a traer como consecuencia el defecto o las virtudes de estos injertos de carácter jurídico que se pretenden hacer o que se están haciendo, y consecuentemente validar más en sí mismo, ya sea esos defectos o esas virtudes, validarlas más en los hechos históricos que en el análisis o el criterio particular que yo pueda hacer de los mismos. Pero ya con esos elementos, para cualquiera resulta obvio pensar que adolecen de defectos como son la falta de un análisis mesurado, compartido con la comunidad. Si usted se da cuenta, los mandatarios son personas que cumplen mandatos, no al revés, que establecen mandatos para sus mandantes. Quiere decir que no se ha llevado a la mesa de negociaciones instrucciones de la comunidad para ser discutidas en la misma, sino que estos han sido desarrolladas en un marco, en primer lugar, secreto o súper confidencial. Entonces los diferentes sectores de la comunidad no han tenido oportunidad de discutirlos en ninguna manera, ¿no? Aquí no podemos decir ni siquiera ampliamente, bajo ningún concepto. Y han venido bajo el criterio de que son conceptos amarrados para tomarse decisiones de o se dejan o se toman. Es decir, no pueden reformarse. Ya eso nos va a conllevar a que aún las incongruencias que contienen no pueden ser pulidas bajo conceptos no políticos, sino técnicos, estrictamente técnicos. Y esto ya de por sí es rechazable por cualquier profesional del derecho. Por razones de tiempo, entonces voy a dejar este primer planteamiento. Gracias, doctor. ¿Su opinión, doctor Oliva? Sí, creo que tal vez la misma denominación que se le ha dado al tema a tratar no ha sido acertada. El tema, tengo entendido, es debatir sobre la inconstitucionalidad de las reformas al órgano judicial. Creo que más bien es si estas reformas pudieron haberse realizado, si estas disposiciones legales introducidas al capítulo del órgano judicial pudieron darse, si no nos encontramos en la situación prevista en la Constitución Política, en el inciso final del artículo 246, que declara que ciertas materias, especialmente las relativas a la forma y sistema de gobierno, no son susceptibles de reforma. Realmente inconstitucionalidad de una reforma constitucional, dijéramos, pues no es dable. Lo que sí pueden impugnarse tal vez jurisdiccionalmente cuando no se han cumplido los trámites constitucionales establecidos para ello. Por ejemplo, no se han dado la aprobación de una asamblea y la ratificación por parte de otra. Ahí pues puede impugnarse de que la reforma no ha cumplido con los requisitos constitucionales. O también puede considerarse que la reforma no ha cumplido, no se ha adaptado al régimen constitucional cuando se altera la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Por otra parte, yo considero de que la mayoría de reformas relativas al órgano judicial realmente son convenientes, van a ser útiles a la justicia salvadoreña.
casi todas están orientadas a algo que es esencial para el órgano judicial. ¿Cuál es la independencia? La independencia le brinda independencia económica, le otorga el 6% de los gastos corrientes del presupuesto. Esto es algo que nos ha venido de regalo a nosotros los abogados, porque ni siquiera lo pedimos, ni siquiera hemos luchado realmente por ello. Por otra parte, hay disposiciones, la mayoría de ellas están orientadas a darle independencia funcional a los juzgadores. Yo realmente veo sumamente positivo algunas reformas, por ejemplo, las que dicen que la ley debe asegurar a los jueces la protección para que ejerzan sus funciones con toda libertad, en forma imparcial y sin influencia alguna en los asuntos que conocen. No basta repetir la disposición constitucional que ahora tenemos de que los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes. Aquí quiere que el legislador secundario provea de las garantías suficientes para que los jueces actúen en forma imparcial e independiente. A mí me parece pues que todo esto es beneficioso realmente para la justicia salvadoreña. Incluso las disposiciones relativas al Consejo Nacional de la Judicatura. Declara que el Consejo Nacional de la Judicatura es un órgano independiente, independiente de todo, independiente incluso de la jerarquía superior del Poder Judicial como la Corte Suprema de Justicia. Si tal vez lo único que el gremio de abogados y también pues la misma Corte Suprema de Justicia ha cuestionado de la reforma es lo relativo al nombramiento de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Tal vez lo único que podríamos considerar que no era susceptible de reforma es que ese nombramiento proviniera de la Asamblea Legislativa. Sobre todo que se declara que este órgano es independiente y si es nombrado los miembros del Consejo con un criterio político y actúan independientemente, estos podrían actuar en base a disciplina de partido y actuar en consecuencia, en función política, en función de los intereses de los partidos representados en la Asamblea Legislativa. Eso podríamos decir altera el sistema político, la forma de gobierno, y por lo tanto pues podría argumentarse que eso sería o que eso es irreformable. Creo yo que con esto pues podríamos poner algunas ideas en el tapete de la discusión. Gracias, doctor. Son positivas las reformas en beneficio de la justicia salvadoreña, afirma el doctor Oliva. Conozcamos su opinión, doctor Peña Quesada. Yo creo que mi exposición va a engranar con lo expuesto por el doctor Oliva, porque hay dos aspectos fundamentales que se han ignorado o tocado muy poco en esto de las reformas al órgano judicial. Dos aspectos fundamentales de nuestro sistema de gobierno. Uno de ellos es que es representativo y el otro es que es pluralista por medio de los partidos políticos. La representación, en este caso del Poder Judicial, los jueces, comprendiendo la expresión jueces, todos los que juzgan, magistrados de todas las cámaras, los jueces son representantes del pueblo que administran la justicia. O, siguiendo una expresión del maestro Couture, los jueces son los que administran la justicia prometida por la Constitución. En este caso, pues, los jueces son representantes del pueblo. Y como representantes del pueblo, hay que ver cómo se eligen o cómo se nombran, cuál es el origen de su autoridad. Entonces, no pueden ser, en nuestro sistema constitucional, nunca han sido electos por el pueblo directamente, sino que ha sido la Corte Suprema de Justicia en elección de segundo grado hecha por la Asamblea y la Corte con los magistrados de segunda instancia y la Corte la que ha nombrado los demás jueces. Entonces, si esto es así,
Entonces resulta que la reforma que se ha hecho a la Corte Suprema de Justicia mantiene ese sistema de representación, de sistema representativo. Y lo mismo puede decirse respecto al Consejo Nacional de la Judicatura, electo por la Asamblea, que va a ser un organismo que va a ser fundamental para el nombramiento o la elección de los jueces y magistrados por la Asamblea. Esto pues está acorde con nuestro sistema de gobierno representativo. Pero hay algo también muy importante y que yo en alguna oportunidad ya lo dije. El sistema representativo establecido por la Constitución es pluralista y esto parece que como que hay cierta renuencia a aceptar el texto constitucional, porque el texto constitucional dice: el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Para algunos entiendo yo que esta disposición constitucional es bastante fuerte, porque si no es por medio de los partidos políticos, dice, no se ejerce la representación del pueblo dentro del gobierno. Es cierto, los partidos políticos tienen muchos defectos, pero en todo el mundo ya ahora se consideran los partidos políticos, tal como dice Lowenstein, no solo necesarios, sino que hasta indispensables. Sin partidos políticos es de más, con todos sus defectos, pero deben de existir. Lo que sucede es que nuestra Constitución ha elevado a los partidos políticos, con esta disposición, a la categoría de corporaciones de derecho público complementarias de los órganos fundamentales del gobierno. Por consiguiente, pues, guste o no guste, tenemos nosotros que aceptar este sistema político pluralista tal como está concebido en la Constitución. Debemos de acatarlo. Y la intervención de los partidos políticos, tanto para la elección del Consejo Nacional de la Judicatura como para la elección de la Corte Suprema de Justicia, está dentro del marco constitucional o del sistema constitucional establecido. Gracias, doctor. Su opinión, licenciado Félix Ulloa. Gracias. Muy buenos días a todos los colegas panelistas. Realmente la pregunta, tal como está planteada, yo considero de que no hay ninguna inconstitucionalidad en la ratificación de las reformas al órgano judicial, por una razón estrictamente técnica. Se estableció un procedimiento de reforma constitucional acorde a lo que plantea la misma Constitución para su reforma, y era lo estipulado por el artículo 248, que requería la aprobación de una legislatura y la ratificación de una segunda legislatura para que estas reformas a la Constitución surtieran efecto. Ese procedimiento se cumplió, la Asamblea Legislativa recién pasada aprobó el paquete de reformas y la Asamblea Legislativa presente las ha ratificado. Eso es un dato técnico y por lo tanto creemos pues que no hay inconstitucionalidad. Podrá haber algunos vacíos, incongruencias, problemas de hermenéutica constitucional o doctrinaria, pero creemos que a nivel formal no hay inconstitucionalidad. El problema que creemos nosotros que se ha generado y que ha abierto un debate público entre algunos organismos de abogados y algunos órganos del Estado, como el Consejo Nacional de la Judicatura, que se pronunció públicamente sobre estas reformas, creo yo que deriva del temor que manifestaba el doctor Oliva acerca de que la integración de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura provenga de la Asamblea Legislativa y no como está hasta ahora en la esfera y la competencia del órgano judicial. Yo creo que ese temor, que pudiera tener algún fundamento de acuerdo a lo que es la historia reciente y a lo que es la práctica nuestra común y usual
para integrar los órganos del Tribunal Supremo pudiera entenderse en los términos que lo plantea el doctor Peña Quesada. Los partidos políticos, cuando adquieren ya un rango constitucional, el legislador les da un carácter diferente y precisamente la ciencia política moderna entiende a los partidos políticos como el eslabón entre la sociedad política, que es el Estado, y la sociedad civil, que somos todos los que no formamos parte del Estado. Por lo tanto, nuestro legislador constituyente en el 83 definió ese instrumento como el único medio de acceso al gobierno y, por ende, al poder político. Por lo tanto, creemos nosotros que si los partidos son esa forma de expresión y se representan en la forma más plural en un órgano del Estado fundamental como es la Asamblea Legislativa, es a este órgano al que le corresponde integrar todo el resto de órganos a través de los funcionarios que no son de elección popular. Y para el caso del primer órgano que encontramos de elección de segundo grado, que no es una elección popular directa, es la Corte Suprema de Justicia. Ahora, el Consejo Nacional de la Judicatura, de acuerdo a las reformas como han sido aprobadas, es el que va a dar la lista para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea, pues que le estamos dando un carácter de consulta mayor a esta sociedad civil expresada en el eslabón directo y constitucional que son los partidos políticos para integrar los órganos del Estado. Y el problema de la disciplina de partido que señalaba el doctor Oliva, que puede ser otra gran preocupación, lo mismo surgía para el caso de la representación en el órgano legislativo. Sin embargo, vemos que la Constitución lo resuelve cuando establece que no hay un mandato imperativo o vinculante del diputado con el partido que lo elige, de tal manera pues que ese mismo principio imperará en la integración del Consejo Nacional de la Judicatura cuando en el artículo 87, que corresponde al artículo 23 de la reforma, establece que los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura serán elegidos por la Asamblea Legislativa con el voto calificado de las 2/3 partes de los diputados electos. O sea que no pone como prerequisito el ser miembros de los partidos políticos. Por lo tanto, creemos pues que puede haber un espacio y un juego para que este nuevo órgano o este órgano con esta nueva jurisdicción pueda venir a resolver el problema de la politización que sí existe en el órgano judicial en estos momentos por la forma en que es electo actualmente. Gracias. ¿Es así, doctor García Córdoba? Pues afortunadamente los colegas han puesto los puntos en que podemos entrar a un análisis controvertido del tema. En primer lugar, los partidos políticos, en el artículo 85, como muy bien dice el doctor Peña Quesada, establecieron, como que dice, se autodenominaron la única expresión política del pueblo salvadoreño. Y la mejor contradicción a este artículo la tenemos en el origen de estas reformas, porque estas no han salido de la única expresión política del pueblo salvadoreño, han salido de un sector irregular, incluso calificado gubernamentalmente y conforme a nuestro Estado de Derecho, de quebrantador de la norma jurídica. Es decir, el impulso de la reforma no ha salido de la misma Constitución. Y así mismo va a suceder, y por eso queríamos hacer un planteamiento de la realidad nacional antes de entrar a conceptuar si era constitucional o no constitucional. Este artículo es constitucional, pero no tiene vigencia en la realidad. En cambio, el hecho histórico de que los políticos han sido factor de corrupción en la administración de justicia en nuestro país y en la de muchos otros del mundo es irrebatible y es un elemento de análisis que no podemos dejar al margen, porque los políticos no solo interfieren en los casos jurídicos que tengan connotación política, no, ellos intervienen en todo aquel caso en que su esfera de poder de mando les permita interferir en la administración de justicia. Es decir, que si hay un caso de deslinde de tierras y yo voy a visitar al señor ministro o voy a visitar al señor diputado, más si es directivo de la Asamblea, y este me da una tarjeta, me puedo dirigir con ella donde el juez para que incline la balanza en intereses que no tienen nada que ver con la política. Y si
por razones de Estado, tengo que liberar a personas comprobadas de que han cometido actos delincuenciales, veo cómo me las arreglo y produzco o un indulto o una conmutación de la pena, etc. Todo esto, que podríamos hacer una larga historia de cómo ha interferido la política en la corrupción de la administración de justicia, desde el nombramiento de los funcionarios, como ha sido señalado, jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces o magistrados de segunda instancia y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto se va a dar, pero ahora institucionalmente. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa va a elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Y de dónde los va a elegir? Miren, ahorita, por no pecar de profeta, no voy a decir de dónde los va a elegir, pero el pueblo, y gracias a Dios están estos programas que pueden quedar grabados para sacarlos como documento posterior, se va a dar cuenta que los saca de los ambientes de connotación política, y de ahí van a salir los jueces de un color azul, los jueces de un color rojo, los jueces de un color verde, y cuando usted tenga problemas va a dirigirse a cualquiera de los arcoíris políticos que van a estar en vigencia en ese momento. Pero no solo eso, la persecución política a través de la instrumentalización de la administración de justicia que se va a dar con los ciudadanos va a ser tremenda. Esto no son hechos inventados, esto es la historia. Si lo que estoy diciendo tuviera alguna duda, pongamos sobre la mesa nada más el Consejo Electoral. Todo el mundo ha criticado justamente que se ha integrado el Tribunal Electoral con los miembros de los partidos políticos. ¿Y cuál es la historia del recuento de las elecciones en el pasado en El Salvador, muy reciente? Que según quien esté de presidente del Consejo o qué corriente predomine, así entra la desconfianza en el manejo de las elecciones. Si no, que lo digan todos los recursos que hay en la Corte y en el mismo Tribunal Electoral. Y todos están buscando los independientes. Por consideración, pues, dejo planteado esta Gracias, doctor. Silencio yo. Sí, yo creo que ese panorama que nos presenta el doctor García lo compartimos, estamos totalmente de acuerdo con él. Es más, tal como él lo señala, es decir, el nivel de politización o incluso de represión jurídica, el uso criminal de la soberanía del Estado se está haciendo en este momento, sin necesidad de tener un Consejo de la Judicatura electo por la Asamblea Legislativa. Y si no, veamos los casos que nos presenta la prensa nacional, tremendamente graves que se están dando en este momento. Por lo tanto, yo creo que no es el problema si esto se va a resolver, porque el Consejo de la Judicatura va a cambiar de esfera, de la función jurisdiccional a la función legislativa del Estado. Yo lo que creo, y en esto también comparto con el doctor García, y quizá fue una cuestión de método que yo quise sentar como base y como tesis, de que formalmente la ratificación de las reformas constitucionales en el órgano judicial son constitucionales, no inconstitucionales, porque formalmente se ha seguido el proceso. Ahora bien, si entramos al análisis de cuáles son las causas de estas reformas, de cuáles son las formas en que estas reformas se dan y cuáles van a ser los efectos de ellas, por supuesto que nosotros estamos en total desacuerdo con todo este proceso. Primero, porque consideramos de que el paquete de reformas que resultó de esa mesa de diálogo o de ese proceso de negociación que se aprobó el 28 de abril en México, no era lo que se estaba esperando, no solo por la sociedad civil ni por los gremios de abogados en particular, sino que se estaba planteando, y fue una tesis sostenida, debatida, de que se debería reformar exclusivamente el artículo 248 y abrir un proceso de consulta para poder elaborar un nuevo texto fundamental, una constitución que nos orientara hacia la paz y no la constitución de la guerra que tenemos en este momento. Sin embargo, y me lo decía un amigo cuando yo le externaba esta opinión, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y yo creo que ahora se ha hecho algo que es bueno, posiblemente no es lo mejor, pero se ha sentado la base de un régimen constitucional, digámoslo, transicional,
decir, situaciones consensuadas en una mesa principal de diálogo entre dos partes que tienen capacidad de veto, la una sobre la otra, en la institucionalidad que estamos queriendo conformar, y por lo tanto pues tienen esa capacidad de imponernos al resto de la sociedad su voluntad política. Afortunadamente, y como un producto de los acuerdos de Nueva York, ahora un elemento, ese eslabón del que hablábamos, que son los partidos políticos entre sociedad política y sociedad civil, se inserta y sale un nuevo ente que se llama la COPAS. Esperemos pues que esta nueva instancia en la vida política y jurídica, porque va a tener personalidad jurídica la COPAS, pueda darnos las nuevas bases para la nueva institucionalidad. Esa nueva institucionalidad que debe reflejarse en una nueva ley fundamental que recoja no lo que decía con propiedad el doctor, de estos injertos o estos malos remiendos a la Constitución, sino un nuevo orden constitucional que sea el reflejo del proyecto de un nuevo país, de una nueva sociedad a la que todos aspiramos. Gracias. Doctor Oliva, ¿su opinión? Sí, yo creo que la disposición que se citó de que los partidos políticos son la fuente única del poder no es aplicable al órgano judicial. Esto se refiere realmente a los cargos de elección popular e incluso también podríamos decir para los cargos que tienen una implicación política, en que la representatividad de las mayorías es importante, es trascendental, pero tratándose de órganos técnicos, de órganos en que el profesionalismo es indispensable, pues la única fuente de acceder al poder no es los partidos políticos, o la única forma de ocupar, no poder, ya no hablemos de la palabra poder, sino cargos públicos, no son los partidos. De lo contrario, los cargos públicos se convertirían en un botín de los partidos políticos, cosa que no lo puede recoger el constituyente, aunque sea el deseo de los partidos. El Consejo Nacional de la Judicatura es un órgano técnico y el producto del Consejo Nacional de la Judicatura va a ser el nombramiento de jueces y magistrados. La selección de jueces tiene que ser objetiva, técnica, escoger a los elementos más capaces, a los más honestos, a los más experimentados, a los que lo rodeen las mejores cualidades para ser jueces y magistrados. Esa no es una labor política, es una labor eminentemente técnica. Si a eso agregamos que el Consejo Nacional de la Judicatura va a administrar la escuela judicial, eso no es una cuestión política, eso es una cuestión realmente técnica, que se deben seleccionar a las personas más capaces que tenga el país, no a las que estén bien con determinado partido político. Eso es, este artículo es para los cargos de elección popular, exclusivamente para los cargos de elección popular, y podríamos decir a los que tengan cierta connotación de carácter político, que son los que se refiere al artículo 131, creo que fue el que se reformó, el Tribunal Supremo Electoral, y se exigen mayorías calificadas. Pero para ser juez de primera instancia, para ser miembro del Consejo Nacional de la Judicatura, ya no es la representatividad popular lo que cuenta, sino ciertos atributos personales y de carácter profesional. De lo contrario, y en el Poder Judicial, si algo es básico y vital es la independencia. Si algo es el pilar del Poder Judicial es la independencia. Independencia económica, independencia funcional, independencia de todos y respecto de todos. ¿Qué es lo que se quiere? Y aquí voy a analizar las posiciones relativas al Consejo Nacional de la Judicatura. Actualmente la Corte está dominada por un partido político, es producto de la elección de un partido político. En la Corte Suprema de Justicia pues están integrándolo las personas que fueron designadas por un partido. Si en el Consejo Nacional de la Judicatura tiene 5 de 10 miembros la Corte Suprema de Justicia, y en caso de empate tiene voto de calidad el presidente del Consejo, y el presidente del Consejo es electo puede ser electo en caso de empate con voto de calidad del magistrado que tenga mayor precedencia, dicen los partidos de oposición, no es que no exista política dentro del Consejo, existe un solo partido. Ahora, ¿qué es lo que pretenden los políticos? Que el Consejo sea pluralista, que estén representados todos los partidos. Tanto una cosa es mala como la otra. Una cosa es nociva
las dos. ¿Cuál es peor? Pues realmente pues no podríamos calificar cuál de las dos sería más perjudicial para la justicia salvadoreña, ¿verdad? Lo que busca, y creo yo que a eso se orientó la posición de la Federación de Asociaciones de Abogados, fue crear una justicia realmente independiente respecto de los órganos del Poder Ejecutivo y del Legislativo, haciendo eco de los acuerdos de México, que dijo que el Consejo Nacional de la Judicatura debería ser independiente respecto de los órganos fundamentales de gobierno y además de los partidos políticos. O sea, la posición de la Federación es consecuente con las ideas realmente de México. Yo creo que no puede haber justicia sometida a la disciplina de partido. La justicia, por definición, es independiente. No puede haber otro tipo de justicia. Gracias, doctor. Doctor Peña Quesada. Yo le doy otra significación u otras consecuencias al pluralismo, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Consejo Nacional de la Judicatura. Como muy bien dice el doctor Oliva, la actual Corte Suprema de Justicia está bajo el predominio, la prepotencia de un solo partido político. Pero yo me he puesto a pensar que si el Consejo Nacional de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia se integran con hombres de diferentes tendencias, ahí se neutralizan, hombre. No va a predominar una sola tendencia. Porque al final de cuentas, el desideratum de la justicia que ha manifestado el doctor Oliva y con el cual todos estamos de acuerdo, la justicia al margen de toda cuestión política, francamente es muy difícil, casi imposible. Porque algunos magistrados o jueces tal vez se sustraerán a la influencia política, pero no se sustraen a los otros tipos de influencia. Esa es una cuestión humana. Por mucho y por diferentes estructuras y especulaciones que hagamos respecto a cómo conformar los altos organismos directores de la justicia, los mismos las nominaciones de los jueces, por muy técnico que sea el juez, pero otra cosa es su moralidad, su ética, sus debilidades humanas. Ese es el verdadero meollo de la cuestión. Y entonces, aquí viene esta otra parte. La Constitución política tiene un título de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Así viene desde las primeras constituciones. Y yo no sé que nunca se haya aplicado ese título, exigiendo la responsabilidad de los funcionarios públicos. En ese título de la responsabilidad hay un artículo que dice que deben ser especialmente penados las infracciones a las disposiciones constitucionales. Y hasta la fecha no se ha desarrollado eso en ninguna ley secundaria. Esa es la cuestión humana que tenemos, que no se resuelve con fórmulas. Entonces, he pensado yo que dentro de las posibilidades de neutralidad, en lugar de que sea un solo partido político el de que prevalezca y el prepotente dentro del Poder Judicial, pues que por lo menos buscar que se neutralicen las diferentes tendencias de los partidos y tal vez así salga algo mejor. Gracias, doctor. Conoceremos sobre esto y más después de una breve pausa. ¿Niños sobre el maltrato? CENITEC invita a la charla la encíclica Centésimos Annus y su influencia en la consolidación en el proceso de paz en El Salvador. Fecha, miércoles 13 de noviembre. Lugar, Hotel El Salvador, Salón Izalco. Hora 4 de la tarde. Admisión gratuita. Doctor García, ¿deseaba opinar? Sí, muchas gracias. Yo ahora quisiera opinar algo sobre la realidad de lo que ha sido este ensayo del Consejo Nacional de la Judicatura, que fue establecido en la Constitución del 83, pero que solo se le dio vigencia el año pasado, o sea, 1990. En ese consejo, cuya crítica más fundamental
ha sido el hecho de que esté compuesto por 5 delegados de la Corte Suprema de Justicia, contra 5, vamos a llamarle así, 3 independientes, 3 delegados de la Federación de Asociaciones de Abogados y 2 de las facultades de Derecho más antiguas. Como digo, se tardaron en tomar la decisión política de establecer una ley secundaria en que se desarrollara el concepto prácticamente 5 años. Es decir, ¿por qué? Porque la anterior Corte Suprema de Justicia, o quien dirigía la política administrativa, no quería desprenderse de esa potestad de nombrar jueces y magistrados de segunda instancia, mucho menos jueces de paz. Esos son los políticos, diputados, que no permitieron que en la Constitución se incorporara el nombramiento de los jueces de paz. ¿Por qué? Porque todos tienen la esperanza de un día ser los que manden y entonces agarrar el pastel en su integridad. Este es el gran problema de que todo es canjeable y negociable entre los políticos. Pero así las cosas, desde esa fecha puedo dar fe como delegado de la Federación de Asociaciones de Abogados, que no se ha hecho una tan sola elección basada en otra cosa que no sea la capacidad profesional, el currículum, la experiencia y su vocación y deseo de cumplir con las normas mínimas para ser juez o magistrado. Dicho sea de paso, no ha habido muchas vacantes. ¿Por qué? Porque como los miembros del órgano judicial han venido siendo estimulados con mejores cargos, con mejores ambientes de oficinas, con los estímulos que ahora se les está dando de que va a haber un aumento de salarios, van a haber un aumento de tribunales que va a desahogar un tanto el trabajo, etcétera, etcétera, no ha habido mucha deserción, ni renuncia, ni destitución, aunque las ha habido de todas. Pero yo quiero señalar uno de los problemas más grandes, porque aquí todos creen que se nombran jueces o magistrados basados en la demanda enorme que pueda tener el sector de abogados en querer ser jueces y magistrados. Y yo quiero decir una cosa, que es al revés. Nadie, o muy pocos, querían ser antes jueces o magistrados justamente para no estar sujetos a la férula de la intervención política, de la indicación política. Hoy hay una escuela de capacitación judicial que se adelanta a estos acuerdos extranacionales. Hay además un proceso de depuración para la escogitación de jueces, pero aún así, ustedes lo saben como colegas, que nadie quiere ser juez o magistrado, primero porque los salarios han venido siendo malos, y segundo porque el juez o magistrado siempre hay una parte con la que queda muy mal, queda como vendido, como ignorante, como corrupto, etcétera, etcétera. Y la última, la más importante en estos últimos 10 años de violencia, es que a los jueces los han matado, a los magistrados los han asesinado, y a los expresidentes de las Cortes Supremas de Justicia también los han sacrificado. Entonces, veamos en el contexto de la realidad de nuestra problemática de justicia, porque me parece muy injusto enfocarla desde una tibia posición en la que la culpa sea de X o Y situación particular del administrador de justicia. Y les traigo esa reflexión porque ha corrido mucha sangre y mucho sacrificio de parte de todos los que estamos inmersos dentro del problema de la administración de justicia en nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Pidió la palabra el licenciado Ulloa. Sí, yo creo de que en principio quizás estamos comentando un hecho consumado, es decir, ya las reformas fueron ratificadas, no hay marcha atrás. Lo importante era externar nuestra opinión si eran o no eran constitucionales o inconstitucionales. Y mi opinión es que son constitucionales formalmente. Ahora, lo que se ha debatido, y creo que es parte del debate previo a este proceso de ratificación y que los colegas lo han hecho públicamente en otros espacios, era si el Consejo de la Judicatura, por salir de la esfera del órgano judicial y pasar a la esfera de la Asamblea Legislativa, se politizaba partidistamente. Y ya pues vemos de que aún ahora puede decirse que está politizado partidistamente en la medida en que la Corte Suprema de Justicia está integrada por un solo partido. Entonces yo creo que el problema ya lo que debería de llevarnos es a reflexionar no de cara a este pasado,
ni a este hecho ya consumado, sino a cómo de aquí en adelante nosotros podemos proyectar como abogados, como representativos de colectividades, la solución al grave problema de la administración de justicia. Yo estoy de acuerdo con el doctor Oliva en la cuestión de que esta función es eminentemente técnica y debe ser profesional y altamente calificada la administración de justicia. Por lo tanto, creo yo que un error gravísimo se cometería si se le diera la discrecionalidad política partidista a los partidos para integrar los órganos de la Administración de Justicia o el Consejo Nacional de la Judicatura. La ley no dice eso, habla de que dice la mitad, el Consejo de la Judicatura se integrará en los términos que determina la ley y que provendrá de las entidades representativas de abogados. Pero más que eso, yo pienso que lo que nosotros debemos de preocuparnos es por todo este paquete de reformas constitucionales. Y vuelvo a insistir, son formalmente constitucionales. Yo no estoy de acuerdo con ellas. Es decir, esa es mi opinión, no estoy de acuerdo porque creo que el proceso que se siguió para aprobar este paquete de reforma no ha sido el idóneo. Aprobar un paquete que no fue consultado, que no tuvo la posibilidad de reunir la opinión técnica y profesional de los abogados y de otros sectores sociales, no es representativo. Es un acuerdo de dos partes, de dos comisiones que se reunieron y nos lo impusieron. No creo que sea extranacional, creo que es muy nacional y por eso lo acepto. Pero creo que no es lo suficientemente ni lo necesario para trascender al proyecto de nuevo país. Yo creo que deberíamos ya, los abogados que estamos preocupados por definir un nuevo marco constitucional, una nueva ley fundamental, que no sea esta ley fundamental de 1983, producto de un acuerdo político excluyente de aquella época en la que no estaba representado todo el espectro político plural que tenemos a la fecha y que fue el resultado de esta Constitución. Entonces ahora sí hay una posibilidad y tenemos a las puertas un nuevo evento electoral en 1994. Debería de preocuparnos el hecho de empezar a trabajar ya en un proyecto de nueva Constitución que pudiera ser sometido a la consulta del pueblo mediante la elección de una asamblea constituyente en 1994. Y eso nos daría no solo un compás de espera suficiente con este paquete de reformas constitucionales que se han aprobado, y que repito, no estoy de acuerdo por la forma y por el contenido de muchas de ellas. En el caso de las reformas electorales, la creación de ese Tribunal Supremo Electoral es una confusión total de jurisdicciones con competencias administrativas. Entonces, creo yo que el llamado y la reflexión final que podría ser es esa, de que asumamos el compromiso de entender la transitoriedad de este régimen constitucional injertado, remendado, que tenemos en este momento vigente, y que de aquí en adelante asumamos el compromiso de estudiar y de formular un nuevo proyecto de constitución que reúna y que responda a las demandas y a las necesidades que va a tener el nuevo El Salvador para entrar en el siglo XXI. Gracias, doctor Oliva. Algo sobre lo dicho por el doctor García. Realmente las críticas que se hacen al Consejo Nacional de la Judicatura son a nivel institucional. Yo en algunas ocasiones pues he expuesto esto, incluso en una convención de abogados en que se acordó pues sugerir que se reformara la estructuración del Consejo Nacional de la Judicatura. Las críticas son institucionales, no personales. Nunca ha salido una crítica en cuanto a que determinado juez o determinado magistrado ha sido mal designado, sino simplemente que ahora es deficiente la estructuración del Consejo y que debe recomponerse, y que existe una presencia realmente desmedida del Supremo Tribunal. También hay otra consideración que quisiera hacer. No es necesario los partidos políticos dentro del quehacer judicial. Los políticos pueden elegir a personas con afinidades ideológicas, pero que no respondan a la disciplina de partido, porque la disciplina de partido es un inconveniente y ningún juez que es hombre de bien deja de ser independiente. Si está sometido al partido, el partido ordena y sustituye su voluntad sustituye la voluntad del partido por la voluntad de la ley. Yo creería pues de que los partidos políticos podrían buscar afinidades ideológicas. Por otra parte, y para finalizar, porque es corto el tiempo,
creo que estamos de acuerdo con que no debemos dejar a la Asamblea Legislativa un arbitrio desmedido para hacer las designaciones de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. En primer lugar, hay que establecer cuáles van a ser los sectores o estamentos vinculados con la Administración de Justicia que van a tener participación, que la Asamblea Legislativa no nombre en forma omnímoda quiénes van a ser, sino de determinados estamentos. Y que tampoco haya una libertad absoluta respecto de cada estamento, por ejemplo, del gremio de abogados, que no cualquier abogado, sino los propuestos por el gremio de abogados. Si va a ser un magistrado de Cámara, los propuestos por los magistrados de Cámara. Si va a ser un juez de primera instancia, los propuestos por los jueces de primera instancia. Si es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, los propuestos por la Corte Suprema de Justicia. Y si es un miembro de las distintas facultades de Derecho o escuelas de Derecho que opinan en el país, pues también a propuestas. O sea, pues que limitar la facultad, así como lo hizo en la Corte Suprema de Justicia. En el nombramiento de la Corte Suprema de Justicia, las disposiciones constitucionales no le dan la facultad de postulación a los partidos políticos a través de los diputados que tienen en la Asamblea Legislativa. De esa carecen absolutamente en el nuevo texto constitucional. Esas se le confieren al gremio de abogados y al Consejo Nacional de la Judicatura. Lo propio podría suceder también tratándose de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, que fuera por una mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, pero siempre a propuesta de los sectores que lo van a integrar. Gracias. Brevemente, doctor Peña Quesada. Sí. Yo creo que ha habido tal vez alguna mala interpretación de los conceptos expresados. Cuando yo hablé de la intervención de los partidos políticos en el sistema establecido en la Constitución, no significaba que los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura deberían pertenecer a un partido político, de ninguna manera. No. Es más, yo lo que quise significar es que precisamente dentro de la composición de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Corte Suprema de Justicia, interviniendo las decisiones de los partidos políticos, se neutralizaba la preponderancia de un partido político. Y esto repercutiría favorablemente en el nombramiento de los magistrados de Cámara y de los jueces de primera instancia y de los jueces de paz. Indiscutiblemente que un juez, un magistrado de la Corte o de Cámara no puede estar bajo las órdenes de un partido político. Eso ya sería la aberración y la monstruosidad más grande, ¿verdad? Pero la verdad es de que tal vez también, ¿verdad?, no podría aducirse de que si fuera un gremio de abogados el que designara a los magistrados, podría aducirse con la misma lógica, ¿verdad?, de que los magistrados estarían sujetos a quienes lo designaron, como lo sostiene el Consejo Nacional de la Judicatura en su publicación. Porque con esa lógica, todo el que es designado por alguien está sujeto a quien lo designa o a quien lo nombra. Entonces esa es una tesis nihilista, destructora. Entonces nunca se va a poder hacer un nombramiento adecuado. ¿Por qué? Porque el nombrado va a estar sujeto a quien lo nombra. No. Yo creo que no debemos partir de eso. Pero más bien, además de esto, además de ese control y de esa neutralización que debe haber dentro del Consejo Nacional de la Judicatura y de la misma Asamblea, insisto, mientras no exista el control de la responsabilidad de los funcionarios públicos como lo establece la Constitución, mientras no se pongan, se discipline ejemplarmente a quienes transgreden la ley, mientras eso no ocurra, también estará un gran vacío para depurar todo el sistema judicial y que lograr un desempeño adecuado, satisfactorio del Poder Judicial en la administración de justicia. Gracias, doctor.
Hasta aquí, una emisión más de su programa Debate, agradeciendo a los invitados con los cuales contamos esta mañana. Antes de retirarnos, no olvidar y recordarle su revista Semana en su edición 121, que la reconozca por la portada de Yeltsin and Gorbachev. Y no olviden adquirirla en farmacias, kioscos o supermercados, o bien suscríbase a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Gracias por haber estado con nosotros y recuerde su próxima cita, domingo 10 de la mañana, por este canal. Buenos días. Revista Semana presentó su programa Debate.